Buenos días, un momentico, es que estoy enviando un archivo que me solicitaron en este momento allá de dirección de programa. Ya un momentico, ya iniciamos clase.
Por favor, me escriben ahí en el chat el nombre y código y si saben de pronto de alguno que haya tenido hoy problemas de conectividad, por favor, les agradezco.
Listo, muchachos, ahora sí, qué pena. Buenos días. Buenos días. Ok. La última clase, pues, vimos ya todo lo que eran las formas del agua en el suelo. Y de eso, pues, ¿para qué? Porque eventualmente los ejercicios que vamos a generar la aplicación con los temas tanto de permeabilidad en el suelo, así como en esfuerzos efectivos o esfuerzos normales del suelo, tenemos que saber este tipo de situaciones, porque eso del agua en el suelo nos puede variar precisamente las condiciones de esfuerzos en los estratos que estemos analizando. Bien, continuando con ese tema, nosotros vamos a ver específicamente lo que tiene que ver con la ley de Darcy y el coeficiente de permeabilidad. Ojo, estas fórmulas, y de pronto ahorita vamos a ver un poco de pasitos ahí para poder llegar a ellas, realmente este tema es muy, muy sencillo. Ustedes se van a dar cuenta y literalmente desarrollar un ejercicio de permeabilidad no consume más de 3 renglones, o sea que es algo muy fácil. Es prácticamente saber reemplazar en la fórmula. Lo que pasa es que existen unas condiciones para poder reemplazar y obtener, digamos, los resultados correctos. Entonces, en general, vamos a definir esa parte de permeabilidad y veremos todo lo que tiene que ver con el coeficiente de permeabilidad, el gradiente hidráulico, eso que ustedes ya debieron haber repasado por ahí, que tenían que leer. Veremos lo que tiene que ver con el método de cabeza constante y método de cabeza variable para poder determinar precisamente el coeficiente de permeabilidad. ¿Por qué necesitamos hallarlo? Ah, bueno, resulta y acontece que en el suelo como tal, lo que es el agua, pues esa vaina tampoco es que pase sin ningún bloqueo o totalmente sin ningún obstáculo, no. Obviamente el suelo pues genera cierta restricción a que ese flujo se presente en mayor o menor grado dependiendo precisamente de los poros. Entonces, en mecánica de suelos, la permeabilidad se refiere a la mayor o menor facilidad con que el agua puede fluir a través de los vacíos continuos del suelo. Ojo, ¿por qué hace referencia a los vacíos continuos? Porque si fuese solamente por la parte sólida, pues el sólido de una vez va a tender a cortar ese flujo de agua, ¿sí? Es decir, no va a permitir de que lo atraviese. En general, y para que aprendamos esta formulita, esto, velocidad de descarga, es igual al coeficiente de permeabilidad por I, que es el gradiente hidráulico. Entonces, ¿qué es una velocidad de descarga? Cantidad de agua que fluye por unidad de tiempo a través de un área de sección transversal unitaria bruta de suelo en ángulo recto con la dirección de flujo. Uy, ahorita lo entendemos facilito con un grafiquito. Es decir, es la velocidad con que entra un flujo de agua, ¿sí? Con que entra un flujo de agua precisamente y se encuentra con un suelo. Entonces, normalmente en cuestiones digamos, hidráulica y demás, uno tiene que tener en cuenta es qué tipo de área está atravesando el flujo. Entonces, en este caso, por eso hace referencia a un área transversal de un suelo. Es decir, viene el agua y tiene que empezar a entrar en algo. Tenemos el coeficiente de permeabilidad, normalmente es así, o conductividad hidráulica, el factor SK. La conductividad hidráulica se expresa en centímetros por segundo, metros por segundo. Ojo, son unidades de velocidad. Es decir,
que para el caso, ese término es el que de verdad le va a estar dando las unidades al término específico de velocidad de descarga. Si eso es así, quiere decir de que el término I, es decir, el gradiente hidráulico, obligatoriamente debe ser un número adimensional, es decir, que no tiene unidades. La descarga es en metros cúbicos por segundo. Esto de metros cúbicos por segundo es realmente lo que es el caudal, ¿sí? Un caudal es un volumen de agua por unidad de tiempo que atraviesa algo, ¿sí? Eso es caudal, metros cúbicos por segundo, es decir, unidades de volumen sobre unidades de tiempo. Debe señalarse que en las unidades del SI la longitud se expresa en milímetros o metros, por lo que en ese sentido la conductividad hidráulica puede ser expresada en milímetros por segundo en lugar de centímetros por segundo. Sin embargo, los ingenieros geotécnicos siguen utilizando centímetros por segundo como la unidad para la conductividad hidráulica. Es decir, típicamente, a no ser de que el ejercicio o el enunciado nos diga algo contrario, nosotros siempre que vamos a determinar el coeficiente de permeabilidad o conductividad hidráulica, es decir, K, siempre lo vamos a expresar en centímetros sobre segundo, es decir, unidad de velocidad, pero con esos términos, centímetros sobre segundo. Es decir, que la velocidad de descarga también será en esas mismas unidades. Y tenemos I, que es el gradiente hidráulico. Ojo, ese término, vamos a entender muy bien más tardecito, es igual a H sobre L. ¿Y esa H y esa vaina qué es? ¿Eso con qué se come? Ah, bueno. Resulta dividir la diferencia de alturas en los niveles piezométricos de dos puntos de un suelo. Es decir, un punto A, un punto B, tenemos un suelo y podemos con ayuda de unos elementos que se denominan piezómetros determinar la altura del agua en cada uno de ellos. Esa diferencia de altura me genera precisamente lo que es una cabeza de presión, ¿sí? Un delta de alturas. Es ese precisamente SH. Denominada cabeza piezométrica, H, que es la causa de que se produzca filtración, es decir, que haya un flujo por allí, por el camino L que recorre el agua a través del suelo. Ojo, esa longitud del suelo, ya lo vemos en un gráfico, obligatoriamente para el gradiente hidráulico, esa L tiene que ser paralela al flujo, paralela al flujo. Entonces, recordemos un poquito respecto de lo que es, digamos, la ecuación de Bernoulli, ¿sí? La que tiene que ver con mecánica de fluidos, específicamente la de conservación de la energía, donde salía una cabeza de posicionamiento, una cabeza de velocidad, una cabeza de presión. Para nuestro caso en particular, nosotros básicamente nos vamos a quedar con lo que tiene que ver solamente con la cabeza de presión, la piezométrica, es decir, lo que es la diferencia de alturas de un mismo sistema alimentado por el mismo flujo de agua y que haya una diferencia en sus piezómetros. Para el caso, esto vendría siendo un suelo, ¿sí? Y a eso es que vamos a llegar. En cualquier punto, pues el caudal que entra debe ser exactamente igual al caudal que sale. ¿Qué pasa con eso? Ah, bueno, a no ser de que nosotros le agregáramos agua a ese sistema, es la única forma de que nos variaría, digamos, el caudal. Pero en todo caso, nosotros siempre vamos a asumir precisamente eso, que el caudal que entra debe ser exactamente igual al caudal que sale. Y entre dos puntos dentro de ese mismo sistema podemos determinar cuál es la variación de alturas de presión, ¿sí? Es decir, lo que viene siendo la cabeza piezométrica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es como si tuviésemos por acá que nos logramos determinar de que en este sistema, siendo la misma agua,
por aquí tenemos una altura, supongamos, de 600 metros. Y en un punto B, dentro del mismo sistema, tenemos una altura de por ahí 550 metros. ¿Qué quiere decir? Esas dos cotas, esos dos niveles de agua, yo puedo sacar una diferencia, un delta de H, y en general eso va a ser precisamente ese H que va a ir en el gradiente hidráulico. Es decir, para el caso, si fuese 600 en la parte superior y 550 en la parte inferior, respecto de los niveles de agua, ojo, respecto de los niveles de agua, para el caso la diferencia sería 50. Entonces, 50 metros, 50 centímetros, 50 con las unidades de longitud que sea, sería específicamente esa expresión, sería el valor de esa H, es decir, de esa cabeza piezométrica. Siendo así, entonces vamos a observar también que entre esos dos puntos tenemos una longitud. ¿Qué longitud? Una longitud que obligatoriamente tiene que ser paralela al flujo. En este caso en particular vemos como si el terreno fuese de pronto inclinado y perfectamente no lo podemos encontrar así. Pero ojo, porque esto es simplemente cuestión trigonométrica de descomposición de descomposición de qué, de ángulos y demás, para poder determinar específicamente la longitud que sea paralela al flujo. Es decir, en este caso viene inclinada, esta longitud tiene que estar con la misma inclinación de allá. Por eso están paralelas allí. Si nosotros la longitud en general que tuviésemos fuese una longitud respecto de la horizontal y el sistema del flujo de agua se presenta de esta forma con la inclinación, obligatoriamente deberíamos descomponer esa longitud y determinar la que va a ser paralela a la dirección del flujo. Ojo con eso porque en esa bobada solamente lo de generar de pronto algún cambio con algún ángulo, poder determinar ya sea un cateto adyacente, un cateto opuesto, normalmente es donde se tira del parcial. Y es una bobada, porque a estas alturas de la vida se supone que todo eso lo tienen que dominar a la perfección. Muy bien. Respecto de ese caudal que decíamos allá, que son metros cúbicos sobre segundo, que podría ser, es decir, una unidad de volumen sobre unidad de tiempo, resulta y acontece que eso también es igual que decir velocidad por un área. Uy, ¿cómo así? Resulta y acontece que si ustedes realizan la operación, unidades de velocidad por unidades de área, nos va a quedar precisamente unidades de volumen sobre tiempo, ¿sí? Si la velocidad está expresada en centímetros sobre segundo y el área lo tenemos en centímetros al cuadrado, pues centímetros y centímetros nos van a dar centímetros cúbicos sobre la unidad de tiempo, que vendría siendo los segundos del recorrido de esa velocidad. Son dos formas de llegar exactamente a lo mismo. Para el caso, nuestro caudal, todo esto pues ustedes siempre lo ven en mecánica de fluidos y en hidráulica y demás. Igual de todos modos, para nosotros, en este caso, vamos a hacer referencia respecto de las áreas que está atravesando ese flujo de agua. ¿Áreas de qué? Precisamente del suelo. Entonces, en general, un caudal es igual a una velocidad por un área o exactamente igual a un volumen sobre unidad de tiempo. Supongamos un terreno, simplemente un suelo. Y ese suelo, más o menos, vamos a intentar, como para medio entenderlo, como si se comportase como un tubo, más o menos. Tiene una longitud que estaría atravesando precisamente ese caudal, ¿sí? Esa tasa de flujo o caudal. Esta longitud es paralela a esa dirección del flujo y en algún momento esto, por acá y por acá, debe ser un área, ¿sí?
Es decir, esto es una vista en corte de un suelo y realmente esto que tengo por acá y esto que tengo por acá, como si fuesen una línea, hace referencia a esto. Esto es la sección transversal precisamente de ese sistema. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué podemos saber de ahí? Ah, bueno, resulta y acontece que nosotros podemos saber que esta parte, para ser atravesada, no puede atravesar específicamente la parte sólida. Es decir, que el área total nosotros podríamos suponer o imaginarnos más o menos algo como esto. Tenemos un área total de suelo que es perpendicular al flujo que es de agua que está llegando a ese sistema. Pero esto es lo mismo que decir que tener un área de vacíos y un área totalmente de sólidos. Aquí está simplemente mezclado tal como está en el suelo. Si pudiésemos separar solo la parte de vacíos y solo la parte de sólidos, obtendríamos algo como esto. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué me indica? Que si todo esto es el área total de la muestra, ella en general deberá ser igual a el área de vacíos en la sección transversal, para el caso lo vamos a denominar A sub B, más lo que vendría siendo el área de los sólidos en el suelo, de su sección transversal, es decir, un A sub S. Ojo, el agua como tal no atraviesa específicamente la parte sólida. Lo que atraviesa es precisamente la parte de los vacíos. Entonces vamos a hacer de cuenta como si fuese una tubería, como un vacío continuo desde un punto hasta otro punto. Es decir, desde una parte inicial, desde donde vamos a tomar la referencia, hasta una parte final. El caudal que entra tiene que ser exactamente igual al caudal que sale. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Que aquí va a haber una velocidad diferente a como venía normalmente esa velocidad por acá. ¿Por qué? Porque la velocidad con que se desarrolle, de qué tan fácil o qué tan rápido pasa el agua y sale exactamente el mismo caudal, pues va a depender directamente de las propiedades de ese suelo, es decir, de qué clase de suelo estamos trabajando, en qué clase de suelo, qué clasificación de ese suelo nos determina de pronto que sea más fácil o más complicado de que el agua fluya por ahí. En algún momento ya habíamos hablado y es lógico pensar que va a ser más complicadito cuando sean suelos de tipo fino, es decir, donde los espacios vacíos o los poros son muy reducidos, son más pequeños. Entonces, en ese caso en particular, seguramente esa velocidad que se va a presentar ahí va a ser muy pequeña respecto de pronto una velocidad con el mismo caudal, pero si esto fuese un suelo grueso, ¿sí? Pues si entre más grueso, pues ya sabemos que es más fácil de que estés, digamos, va a tener más vacíos, ¿sí? Y por ahí, pues puede fluir más fácilmente el agua. Entonces, simplemente lo que hacemos es eso, es imaginarnos como si esa sección transversal de esto fuese el material de suelo. Y después, a sabiendas de que tiene una parte sólida y una parte de vacíos, y el agua solamente puede atravesar los vacíos, hacemos otra similitud respecto de que podríamos decir de que el área de vacíos es una y el área de sólidos es otra. Obligatoriamente, la suma de las dos me va a dar específicamente el área total de la sección transversal de ese suelo. ¿Se entiende eso? Esto en general es como para poder captar realmente qué es lo que le pasa allí abajo al suelo cuando el agua la está atravesando. Vimos que había agua gravitacional, vimos que había, bueno, según cómo estén desarrollados los estratos, el agua tendrá que fluir por allí. ¿Cómo fluye?
fluye pues obviamente por acción de la gravedad. Para que exista precisamente ese detalle de que pueda fluir por gravedad, obligatoriamente tiene que haber una cabeza de presión, es decir, un gradiente hidráulico, una diferencia de niveles desde un punto superior del mismo sistema hasta un punto inferior con el agua del mismo sistema.